Bienvenidos a Emprendedor del Alma. Hoy les tengo una entrevista con una dinámica un poco más distinta. Mi hermano Juan Daniel me asistirá en la entrevista y estaremos conversando con Trinidad Cubillos. Ella es la esposa de Daniel y lleva muchos años estudiando el diseño humano. Estoy seguro que va a ser muy interesante para ustedes, así que comencemos. Trinidad, la pregunta del millón es, para ti, ¿qué quiere decir vivir conscientemente? Mm, para mí, vivir conscientemente tiene que ver con un darse cuenta de algo. Mi vida ha sido darme cuenta de que hay dos formas de vivir, una siendo el modo que yo le llamaría el modo robótico, o el modo como de programación, como a ojos cerrados, en donde estamos haciendo las mociones de la vida una después de otra sin realmente intencionar lo que hacemos. Y el otro lado, que sería el vivir consciente, que es cuando ya podemos observar que tenemos agencia sobre nuestra propia vida, nuestro destino, sobre lo que vivimos, y vivir de ese espacio de poder observar y tomar decisiones desde ahí. Perfecto, o sea, es como un poquito del piloto automático que hablan las personas con el observador. Claro, sí. Son dos polos muy opuestos. Ujú. Aunque podrías decir de cierta manera que en el mundo donde eres consciente, igual hay momentos donde estás en el piloto automático. Ujú. Sí, ese es un buen punto. Yo creo que es como el striving, el querer El y el buscar. buscar estar lo más posible en un estado despierto, que para mí significa observándote como humano, sabiendo que eres más que un ser humano. Yo tengo la creencia de que soy un alma, de que soy uno con Dios, digamos, eh, con el todo, teniendo una experiencia humana. Entonces, si es que puedo estar como desde ese lugar, observando como mi vida humana como una película, siento que es lo que logro tener una vida consciente de esa manera. Cuéntanos un poquito sobre tu historia. O sea, cuando hablamos con Fernando y Fernando me entrevistó a mí, hablamos un poquito de qué gatilló un buscar, ¿verdad? Mm. Para nosotros lo hablamos como un buscar de la verdad y para nosotros dos tenemos muchas cosas alineadas, ¿verdad? Hablamos mucho de pureza, hablamos de muchas cosas que para nosotros son importantes. ¿Qué gatilló para ti? ¿Qué te hizo buscar algo Mm. más? Yo creo que hay dos cosas que se me vienen a la mente. La primera es como un buscar que siento que siempre estuvo ahí, como toda mi vida, y que ya tipo 17, 18 años empecé como a tener más, yo diría como un magnetismo o atracción a cosas espirituales, como ver que existía un mundo de meditación, por ejemplo, y decir como, como me llama eso, pero a lo mejor no tener la herramienta o no era el momento para totalmente entrar a aprender eso. Y con el tiempo ir aprendiendo de a poco de eso que tenía algún tipo de interés o atracción por alguna razón. Y después ese es como el primer lado, como algo medio innato de siempre estar buscando, y el otro lado es como ya un despertar que yo siento que fue mi gran despertar espiritual, que fue una situación de enfermedad en mi vida, donde a los 25 años, si no me equivoco, tuve una enfermedad, si se puede decir así, una situación en donde yo sentí que perdí casi la vida, donde no tenía energía para hacer nada, pero al mismo tiempo era una situación súper compleja porque no era que estaba diagnosticada con algo específico, entonces también era difícil que las personas me creyeran de lo que estaba pasando. Y pasé 5 años como en ese estado buscando respuestas,
médicas y no médicas sobre eso, pero el proceso de tener que vivir ese sufrimiento tan intenso fue lo que gatilló en mí lo que yo llamaría mi despertar espiritual. Interesante, porque hablemos sobre esa parte de la enfermedad en un segundito, porque esa parte sé que es algo muy importante para ti. Y me pareció muy interesante la primera parte que dijiste, que siempre fue algo dentro de ti. Y eso es interesante porque Feña también sintió eso. Sí, me encantaría saber cuáles fueron los primeros indicios de eso. Sí, yo creo que ver en mi entorno, en algún, porque uno vive la vida y uno ve centro de meditación, no sé por qué se me viene a la mente Kadampa en este minuto, porque es un centro que veía en Santiago cuando pasaba por Providencia, y es ese sentimiento de cuando uno lo ve y es como, como uno no tiene idea lo que es, pero algo te llama a que hay algo ahí para ti, y me acuerdo que hasta como, no me acuerdo exactamente las fechas y todo, pero en algún momento, porque yo estaba en la universidad en Estados Unidos, fue como más ese tiempo, desde que los 18 en el colegio, irme a la universidad, tener como un poco una depresión, digamos, no estar muy bien yo personalmente, y volver de vacaciones a Chile y ver cosas por este estilo, y darme el permiso de comenzar a probar. Entonces me acuerdo que una vez vi como un centro holístico de algo y fui a probar una clase de tai chi, que ya es algo que se sale completamente, por lo menos para mí en ese entonces, de lo normal. En ese Y tiempo, sí, pues como hace más de 10 años, y me acuerdo que yo estaba tan como mal, así como personalmente, y como mi sentimiento hacia mí misma, ese sentimiento como de estar por el suelo, como el autoestima por el suelo, que me acuerdo que lo pasé tan mal en la clase porque yo sentía que hacía todo mal, como que todos ya eran personas que habían ido, no sé, por lo menos 10 clases y sabían los movimientos, y yo trataba de hacer los movimientos entonces como para mostrar todavía muy en esa inconsciencia, pero buscando. Y eran cosas que se aparecían por ahí en mi vida que me llamaban la atención y que uno se atrevía a ir a probar, por ejemplo. Eso es algo que te resonaba a ti también, que era algo, hablo con Fernando, de que no sabías por qué. También te pasó eso, ¿verdad, Fernando? Algo similar. como que siempre tuve interés en la espiritualidad y la vida de los monjes, y yo creo que todavía me siento muy abierto a todo. Y parte de la razón que creo que por mi parte estamos haciendo este podcast es porque yo quiero aprender de otros y no quedarme con lo mío. Bueno, Pero me acordé de algo cuando dijiste eso, de tu interés, que por ejemplo, algo que ahora yo veo, porque yo ahora trabajo con algo que se llama el diseño humano, que seguramente les voy a contar un poco más en esta entrevista, pero es como un sistema de autoconocimiento, y es súper interesante porque yo en quinto básico, o sea, ¿cuánto es eso? Como, no sé, como 10 años, yo creo, 10, 11 años, había como era como un pase de nivel muy importante en mi colegio, y al final de ese año uno hacía como un proyecto grande que presentaba a todos los otros niños, y uno tenía que escoger un tema, y me acuerdo que era como difícil escoger el tema porque estaba ahí todo el año haciendo ese proyecto, y yo escogí astrología en ese entonces imagínate hasta a los 11 años estar como preguntándose sobre las estrellas, y me acuerdo como aprender de los signos y lo interesante que era para mí, era como que me daba vida. Te Me emocionaba. emocionaba, sí. el diseño humano tiene relación a la astrología, ¿cierto? Sí, el diseño Sí. humano como que incluye el conocimiento de la astrología y forma un conocimiento que es más que eso. O sea, elegiste tu camino tal vez de ese tiempo. Sí, puede ser, es verdad. Entonces saltemos allá al tema ya que estás conversando sobre tu enfermedad. Cuéntanos un poco sobre eso, porque con los dos, con Fernando, una cosa que identificamos para nosotros es que tendemos a buscar la espiritualidad desde un punto de sufrimiento,
¿verdad? Y Mm. justamente estamos viendo que es lo mismo para ti. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. ¿Qué fue ese despertar espiritual? ¿Fue un momento? ¿Fue un crecimiento constante? ¿Fue, tal vez hay un día que te acuerdas que algo pasó? ¿Qué te viene a la mente en este momento con esa Mm. pregunta? Así como de respuesta a esa pregunta es como una mezcla de todas las cosas que dijiste, porque me acuerdo de momentos, pero también fue como un despertar como lento en un proceso en donde casi que como siento que empecé con los ojos tapados y pasaban cosas que me iban destapando diferentes capas. O sea, por ejemplo, algo tan como mundano como ir a doctores y empezar a perder la fe en ese sistema, como empezar a como descubrir que no todo es lo que nos enseñaron, no todo es lo que pensamos y que, o sea, si tú sientes algo tan fuertemente y los doctores ni te pescan o no tienen idea o te dicen que es estrés y tú estás como sintiéndote como que no tienes vida, entonces eso te hace empezar a cuestionar mucho. Entonces siento que diferentes cosas así y después el estar como en sufrimiento, que para mí el sufrimiento era algo muy simple, pero muy profundo, que era sentir que no podía vivir, o sea, yo tenía muchas ganas de vivir, de hacer cosas, de disfrutar de la vida, pero el estado que yo sentía era como de no estar viva, como que me costaba hasta pararme a ir a buscar un plato o algo así, entonces como que yo sentía, ¿cómo puedo disfrutar de la vida en este estado? Entonces, es como que ese fue el cuestionamiento que al final fue el que persistió, yo creo, durante los años, que es que yo empecé a entender como tiene que haber una forma de disfrutar de la vida en este estado. Si es que hay alguna posibilidad de que yo voy a seguir así durante toda mi vida, entonces tengo que encontrar una forma de encontrar la paz dentro de este infierno. Mm. Y eso era como lo que me recurría y como la pregunta que yo creo que condujo ese despertar. Y habían dentro de esa pregunta, me acuerdo de momentos exactos en donde, por ejemplo, hay uno que nosotros estábamos viviendo en Maitencillo, teníamos una casa, era rico porque al final, dentro de estar en ese estado medio de que me dejaba media ermitaña, era como una vida muy calma y muy como que podía funcionar con ese estado que yo tenía, pero estaba ya mi hijo Kai, y el solo hecho de cuidarlo mientras que tú trabajabas, mientras que Daniel trabajaba, era para mí como algo Mm. muy, 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 muy Un difícil, suplicio. un suplicio muy difícil. Pero un momento me acuerdo de que estaba ahí y como que de sentarme y mirarlo y decir, a lo mejor no tengo que hacer nada, a lo mejor solo tengo que estar aquí y sentarme, y a lo mejor solo puedo hacer eso. Y como que es como un momento de esos inexplicables en donde lo miré y como que él me miró en sus ojos y por no sé cuánto tiempo fue, pero es como que el mundo desapareció y yo sentí como el amor y la felicidad más grande que he sentido en mi vida y como que me caían las lágrimas de eso y después el momento se fue, pero, pero era como un pequeño despertar como encapsulado y aunque esos momentos, como que esos momentos fueron pasando muy muy no así tantos, pero esos momentos eran como me mostraban algo, me mostraban que algo era posible. ¿Qué cosa? ¿Qué era posible? Sentirse bien, porque yo estaba en un constante sufrir. Entonces, como cesar el sufrimiento sin tener que cesar la condición externa. Qué lindo, ¿no? Interesante. Yo te puedo dar una experiencia que tuve Daniel se lo conté en un momento. Fue hace un mes, más o menos, que me sentía súper triste y como solo. Y salí a caminar y empecé a, como algo que hago últimamente, que trato de caminar y sentir mi estómago. Y eso como que me ayuda a centrarme. Y fue muy interesante porque en algún momento logré estar en el presente y la tristeza desapareció.
Y yo creo que es, no sé, tal vez algo similar a lo que te pasó con Kai, porque un niño te mira y ellos te obligan a estar en el Mm, presente. Entonces pudiste estar, tal vez, no sé, totalmente en el presente y hay uno como que los Mm, dolores y todo, mm, dejan de importar. sí. sí. Bueno, yo también te estaba hablando de Viktor Frankl, que estuvo en el Holocausto, y él habla justamente de lo interesante de estar sufriendo de una manera tan potente, y igual poder ver una flor y ver la hermosura que es esa flor y Mm, apreciarla con tanto amor, mientras que trabajas en un invierno sin ninguna ropa y no has comido en días Está en el holocausto. y estás, claro, o sea, sí. eres un esclavo para unas personas que te tratan como un animal. Eh, Volviendo a Entonces, eso de lo que estás viviendo en ese momento, dices que hay momentos, ¿verdad? Tengo curiosidad y eso es, claro, eso te demuestra que hay una belleza, de que hay algo que agarrar, ¿verdad? Pero como dices, tal vez eran momentos, entonces venían y se iban mm, y volvías a sufrir. ujú, ¿Es así? ujú. ¿Hubieron momentos en que aprendiste algo, en que hay algo que no solo fue una demostración, que fue una enseñanza que tuviste, que te cambió tu perspectiva? Sí, yo creo que la lección más grande al final es como, me da risa porque al final es como una ironía con lo que recién dijimos porque es lo opuesto, pero es como que esos momentos sirven como para ver la magia y para entender que hay algo más allá. Para mí es como para entender de que estoy guiada, de que no estoy sola, de que hay algo más allá, de que haya un significado más profundo por lo que estoy viviendo, pero al mismo tiempo yo realmente empecé a ver como reales mejoras después de años, solamente cuando pude aceptar que a lo mejor iba a sufrirlo por siempre. O sea, como cuando no, lo que más causaba el sufrimiento, por mucho que la condición era terrible, el sufrimiento era causado por querer cambiarla, por querer encontrar la respuesta, por querer sanar, por ese pensamiento que siempre estaba presente en mí, que era como que no estoy pudiendo vivir mi vida, tengo que encontrar una solución, qué es lo que me pasa. Ese era el sufrimiento. Entonces cuando yo como que, yo creo que también como que me cansé, hubo un momento en que me cansé de buscar, me cansé de pagarle a más personas para que me den su opinión, me cansé de leer los libros y probar, como poner todas mis expectativas en una cosa que iba a funcionar y después no funcionaba. Hubo un momento que dije, bueno, y me acuerdo que pensé como, bueno, si tengo que vivir así toda mi vida, como que nos compramos una tierra y no sé, como que Mm. pongo plantas y eso será mi vida, lo mismo, como que casi como que me rendí, pero no desde un lugar de baja vibración, sino que un lugar de soltar. Y fue como en ese momento donde empezaron a pasar cosas que me empezaron a mover más hacia, aunque se tardó un tiempo, años, pero más hacia como descubrir un poco cómo salir de esa situación. Entonces, al final, el aprendizaje más grande que tuve de esa situación fue que no es que quiero eliminar el sufrimiento de mi vida, sino que es que puedo ser consciente y vivir consciente, estar en el presente sin importar las condiciones externas de lo que está ocurriendo en mi realidad. Qué potente, ¿no? De aceptar la vida como es, la Y aceptación. o sea, bueno, y ahora, tantos años después también, o sea, ahora no tantos años desde la enfermedad, pero desde todo esto que pasó, desde que empezó, también entiendo ahora no solo eso, o sea, no solo como la necesidad de aceptar el sufrimiento, sino que el sufrimiento yo lo veo como lo que vinimos aquí a hacer. Siento como el sufrimiento mío es donde yo elegí venir aquí a expandirme, a crecer, a aprender, y el sufrimiento tuyo es eso lo mismo para ti. Entonces ahora es como casi que el puedo, a veces no es que no estoy lejos de ser perfecta en esa forma, pero de que puedo empezar hasta como a apreciar el sufrimiento porque sé que me está apuntando al crecimiento que necesito hacer en ese momento.
Entonces estás hablando como el sufrimiento como una herramienta. Sí, es como dice Rumi. em, the light, no me Dilo acuerdo. en inglés. Dale, Creo que- dale. no, sí, estoy pensando si me acuerdo, pero creo que es the light, sí, the light enters through the wound. Entonces, La luz entra por la herida. por la herida, entonces como la oscuridad, podríamos decirle, o el sufrimiento, es lo que te apunta, te muestra dónde necesitas ponerle luz. Eso es algo que yo sentí muy profundamente cuando hice ayahuasca, Mm, que era algo que todo el mundo habla sobre la luz. mm, Y cuando le dan gracias a la luz, yo decía, ¿y la oscuridad? O sea, démosle la gracia también, porque esa es la dualidad, ¿verdad? ujú, Cuando las vemos como dos cosas, o sea, que son dos cosas que en realidad son una, ujú. es donde las podemos realmente disfrutar, entender. Entonces, hablemos un poquito, ese como es lo que te gatilló. Cuéntanos un poquito de herramientas que has utilizado, cuéntanos sobre si tienes prácticas o qué más puedes atribuir a tu crecimiento espiritual. Mm, yo diría dos grandes cosas. La primera que fue como mi primer gran maestro que todavía como que siento que son unos de las que más cambiaron mi perspectiva sobre mi vida, se llaman Abraham Hicks y son un grupo de seres que transmiten a través de una señora que se llama Esther Hicks y ahí está repleto en YouTube de los videos que son canalizados y que ellos explican como lo que se podría llamar en el espiritualismo moderno como la ley de atracción, cuando entendí a través de ellos de que todos somos energía, de que yo soy energía y de que mis pensamientos son energías y que es esa misma energía que yo doy hacia afuera que es lo que está construyendo esta realidad externa, como que cuando yo aprendí eso fue como me voló la mente y no solo eso, sino que me puse a experimentar con eso, a probar eso de cambiar el pensamiento y es una herramienta un poco tricky, que yo la encuentro un poco difícil porque hay como es fácil perderse por ahí, decir quiero manifestar $1.000.000 y como que uno pierde el sentido. Pero usándolo de manera correcta es algo que utilizo mucho en mi vida, el entender de que mi energía yo soy la dueña de esa energía y de lo que yo emano hacia afuera y que eso tiene todo que ver con lo que yo estoy recibiendo también desde mi exterior hacia adentro como una dualidad también, pero que lo que es igual atrae a lo que es igual y eso es una creencia que yo tengo en mi vida y que la practico. Y eso, antes de que saltes a otra cosa, ¿puedes darnos un ejemplo de cómo lo has utilizado? Sí, el ejemplo más fácil es como la gratitud. La gratitud es una frecuencia muy elevada cuando uno está dando las gracias, pero realmente, y esto es como una de las distinciones súper importantes de la manifestación a las personas que quieren aprender cómo afectar su realidad a través de lo que piensan, es que no es realmente lo que pensamos que crea nuestra realidad externa, sino que es lo que emanamos desde el corazón, desde el chakra del corazón. Entonces, lo que pasa es que cada pensamiento tiene una frecuencia que genera emocional en nosotros y es esa emoción que entonces crea lo que estamos percibiendo afuera. No es que las cosas cambien, pero es que solo percibimos lo que está en nuestra misma vibración. Entonces, cuando podemos ponernos en una frecuencia de gratitud, y eso significa que yo no solo digo, sí, gracias por esta comida, sino que realmente estoy en un estado de que me siento wow, mira todo lo que tengo, o estoy mirando a mi hijo, y estoy sintiéndome con tanta gratitud de que está bien, de que tiene salud, cualquier cosa que realmente te ponga en ese estado emocional, el poder sostener ese estado emocional crea una vibración que es muy elevada y esa vibración
crea, por lo menos en mí, cuando yo la practico como práctica, como voy a despertarme todos los días escribiendo a lo mejor una página de todo lo que siento gratitud y acostarme haciendo lo mismo, crea en mi vida un sentimiento de más vibración elevada, de sentirme mejor, de que sentirme más liviana, de que pasen las cosas que yo quiero que pasen, así. Qué bonito eso. Me gustaría saber por qué elegiste la gratitud. Para mí, yo elegí el amor y estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que si me centro en eso, yo siento que va creciendo en poder. Como que si miro a una persona y estoy constantemente trabajando eso, siento que aumenta. Pero ¿por qué la gratitud? Es muy bonito, curiosidad. Sí, la verdad es que concuerdo contigo y en mi vida, especialmente últimamente, yo también utilizo el amor y encuentro que lo más poderoso y no tengo tan claro, pero lo que he ido aprendiendo es que el amor es más que una frecuencia, como que si vemos Abraham Hicks, que son estos maestros, ponen como un, un gráfico en donde te muestran, por ejemplo, que lo más bajo sería el miedo y después va subiendo el enojo y así. Y entonces la gratitud es como la más elevada con el amor y así, pero es como que hay como un entendimiento en mí que creo, obviamente, que no estoy segura, pero que el amor va más allá de solo ser una frecuencia que yo puedo pensar. Yo siento que el amor es lo que somos. Entonces, casi que si uno realmente logra ponerse en una frecuencia de gratitud, al mismo tiempo estás sintiendo amor. Eso es lo que siento. También la gratitud, disculpa, también la gratitud muchas veces es considerada porque es algo lo cual es más fácil Sí. agarrar, ¿verdad? O sea, siempre hay algo por lo cual podemos dar gracias, ¿verdad? Claro. En un día de lluvia es muy fácil dar gracias por la casa, ¿verdad? Mm. O en un Claro. día frío es muy fácil dar gracias por la cama caliente, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo donde es más fácil conectar de forma rápida. La otra cosa que dicen es que cuando estamos sintiendo la gratitud, a ver, es como cuando alguien te da algo, ¿verdad? Un regalo que te gustó mucho y sientes esa gracias, o sea, la sientes muy profundamente, estás muy receptivo a lo que hay afuera de ti, ¿verdad? Estás recibiendo. Entonces es una frecuencia muy especial. Por eso se usa mucho la gratitud. Buena respuesta. Y están muy relacionadas, yo creo, las dos. Sí. Absolutamente. Yo creo que hay también mucha evidencia científica trabajada hacia de este sentimiento de la gratitud. Es algo que ya está como bien evidenciado. Es bien interesante la gratitud. ¿Qué otras herramientas tienes, Trini? Bueno, entonces, esa fue como mi gran descubrimiento, yo creo. Y después, hace más o menos 3 años, descubrí el diseño humano. El diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que incluye diferentes conocimientos ancestrales como el Kabbalah, el I Ching chino, la astrología, y lo combina con conocimientos modernos como la genética moderna y los estudios de nuestro ADN. Y a través de tu fecha de nacimiento y otros cálculos que también que se hacen, sacas un mapa, digamos, de tu energía y eso te cuenta más o menos qué viniste aquí a aprender, pero así lo más importante es cómo es que tu cuerpo, que podemos llamarlo, o sea, el diseño humano lo llama como tu vehículo, digamos, cómo es que esta bola de energía vino a interactuar con el universo. Y lo que encontramos con el diseño humano es que la mayoría de las personas estamos lo que llamamos condicionados, que es que vinimos aquí con una
con una unicidad, para ser únicos. Nadie es igual al otro y cada uno vino aquí a aportar. Cada uno tiene luz para dar, tiene un regalo para dar al mundo. Estamos muy preparados, como que no hay nada que tenemos que hacer como para poder ser esa persona de que vinimos aquí a ser. Pero durante los primeros 7 años de vida, como somos esponja y vivimos en un mundo que es altamente condicionado y que no está como diciéndonos, dale, tú sé único, tú haz lo que tú quieras, sino que nos dice, hay una forma de hacer las cosas, esto es correcto, esto es incorrecto, así se obtiene el éxito, el dinero es lo más importante, todas estas creencias que son súper densas, que han mantenido al mundo en un lugar súper denso por mucho tiempo y que en mi parecer ahora está cambiando, todo eso que uno vive en los primeros 7 años de vida, como que uno lo absorbe y eso te opaca tu luz, podríamos decir, y te transforma en una persona que vive su vida con un sentimiento de distorsión dentro de uno, porque por un lado uno está viviendo en el mundo tratando de ser quien le dicen y le dijeron, por mucho que uno ya sea adulto y diga, no, pero ahora yo voy a hacer lo que yo quiero, eso está súper impregnado en el subconsciente, lo que viviste en los primeros 7 años. Entonces, una persona que está viviendo, por un lado, tratando de ser alguien que no es, caber en un molde que no quiere en realidad su alma hacer eso, y por el otro lado, el alma que siempre está ahí, está como diciendo, oye, ya pues tenemos cosas que hacer, tienes una luz gigante que dar al mundo, dale, haz lo que quieras. Entonces hay como esta distorsión que crea también tensión. Entonces el diseño humano lo que es una herramienta que te recuerda de esta persona y que te dice, oye, esto otro que tú pensaste que eras y que tenías que hacer, sácalo a la basura, no es de un día para otro, es un proceso, pero te ayuda a encontrarte de nuevo, a encontrar cuál es tu verdadero ser y a poder vivir más en paz y con satisfacción y con abundancia con lo que todos queremos en esta vida. Cuéntanos sobre cómo llegaste al diseño humano. Una de esas cosas que uno ve y como que tiene un magnetismo así como inexplicable, me seguía apareciendo en mi realidad, nunca en la vida había escuchado las palabras diseño humano juntas y me aparecía y me aparecía y yo decía, ¿qué es esta cosa del diseño humano? Tanto que en algún momento lo busqué y vi que tenía que ver con mi fecha de nacimiento, lo busqué, saqué mi diseño. Y cuando entré y vi mi diseño y empecé a leer, incluso en la página oficial en donde te dan bastante información, como que no entendía absolutamente nada, era como súper denso, entonces lo dejé, o sea, no hice nada. Pero durante todo ese tiempo me seguía apareciendo por todos lados hasta que dije ya, o sea, esta cuestión algo me está diciendo. Y cuando me metí ya por segunda vez, fue como un hoyo así como que no pude salir más. Cuéntanos un poquito sobre aquí, bueno, veo que estás muy apasionada del diseño humano. Entonces, cuéntanos un poquito aquí sobre, a ver, cómo fue empezar a utilizarlo, cómo fue las primeras enseñanzas y cómo ha sido ese camino, qué ha sucedido en tu vida, qué ha sucedido a través del tiempo, cuáles son los impactos, qué has aprendido. Sí, honestamente como que no quiero desilusionar a nadie que quiere empezar con la herramienta, porque yo soy la que más lo recomiendo, pero fue como un año para realmente entender lo que significaba, porque el diseño humano te dice, puedes cambiar tu vida y puedes despertar y ser consciente y vivir una vida realmente como tú, y es súper fácil, tienes una estrategia y tienes una autoridad. Hay 1000 cosas que uno puede aprender de su diseño, pero como que hay un resumen de lo que tú debes accionar, que es una estrategia y una autoridad. Dejar de operar de la mente es la idea, y operar desde otro espacio, desde tu guía interior, que para cada persona es diferente. Pero de ahí a poder realmente dejar de operar desde la mente y dejar de que para mí mi estrategia es seguir lo que se llama el sacro, que es un sentimiento en tu guata que te muestra que algo es para ti. De ahí a realmente solo hacer en mi vida eso que me dice mi sacro,
fue como un año de poder hasta entender cómo operaba ese sacro, qué significaba cuando mi sacro estaba respondiendo o no. Entonces, el primer año mucho de resonar con la información, de leer sobre mi diseño y decir, wow, sí, esto, y como que entender cosas de mi vida a través de él, como me sirvió como autoconocimiento, pero ya después de un año empezar a ver los efectos que tiene y el efecto final que tiene es que en verdad darme cuenta que yo no estoy tomando ninguna determinación en mi vida, que hay algo que está como guiándome y yo solo soy como la pasajera de esta vida y acciono, pero cuando no porque yo decido, sino que porque hay algo interno que me está diciendo y es como aprender a escuchar eso. Y ahora que han pasado 3 años y que he ido escuchando eso, la verdad es que he tenido cosas que me han pasado en mi vida o trabajos que he hecho o relaciones que he tenido con personas o cosas así, que nunca en la vida imaginé tener esas experiencias y que en los momentos teniendo esas experiencias era como, sigue siendo a veces un sentimiento como de que ¿qué es, cómo es esto en mi vida? Y como que cada vez me doy más cuenta que no soy la que está creando, que hay algo que está creando a través de mí y que mientras más pueda yo soltar el control de lo que pasa y dejar de decir que la Trini, que el ego, que la mente sabe lo que quiero y esta es mi meta y me veo y me imagino esto y en verdad soltar y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo idea, lo único que sé es que me voy a sentir bien en este momento y seguir esta autoridad interna. Eh, y ahora me siento como, sí, como más como soltada, como resignada a lo que tiene que pasar y que también como te entrega un poco como de curiosidad y es como un sentimiento rico de decir, wow, o sea, no tengo idea qué va a ser de mi vida y es como mucho más, un sentimiento mucho más relajado que cuando estás viviendo queriendo planear lo que va a pasar. Ujú. Me encanta escuchar lo que dices porque lo veo, o sea, reflejado muy similar a lo que me ha pasado a mí con la meditación también. Y mi herramienta ha sido básicamente esa, nada más. Pero me da curiosidad entender más. O sea, básicamente esto te explica un patrón de cómo podría ser tu vida y tú vas estudiando más acerca de eso y eso te hace más presente. Así. Buena pregunta. No es que vas estudiando más, te dice, por ejemplo, porque yo una vez te vi el diseño, por ejemplo, te dice ya, tú eres generador Ujú. y eso significa que tú tienes un centro que es un chakra que está ahí, que es como un generador de energía y que en cada momento en tu vida, cuando hay algo que es para ti, te avisa a través de una expansión de energía y de, por ejemplo, a lo mejor lo que sentiste cuando estabas aprendiendo o todavía con la fermentación, de como sentir como que hay una atracción y que tú al estar involucrado con eso, no es que te desgaste de energía, sino que te agrega energía a tu vida porque se siente bien y porque se siente como que es algo que quieres estar haciendo en ese minuto. Ahora, ojo que estoy hablando de ti, del generador, y no es todo, no, ese es el punto, que no todos somos iguales. Pero entonces te dice, bueno, tú sientes eso y lo primero es empezar como a entonarte con ese sentimiento porque la mente es súper fuerte y la hemos escuchado toda la vida y es la que nos está diciendo, no, pero tú tienes que hacer esto porque esto te va a brindar esta otra posibilidad y tienes que hacer esto porque esto te va a traer dinero y bla, bla, bla. Entonces hay que como, primero un proceso de poder dejar de observar la mente lo suficiente como para después decir, ah, me estás mintiendo, no te voy a escuchar y escuchar a esta otra parte. Segundo, tener el coraje de escuchar a esa otra parte, porque cuando sientes los impulsos del sacro, la mente va a entrar después con los miedos y el condicionamiento a decirte que no. Y tercero, lo más importante, es experimentar, que le llaman en el diseño humano, que es que entonces entras a tu vida y dices, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa cuando sigo esto, y a través de esa experimentación, en donde tú casi como que te estás comprometiendo contigo mismo a decir, bueno, voy a realmente ver qué pasa si solo uso mi sacro para tomar decisiones, aunque
de las personas alrededor mío me digan que estoy loco. Y en esa experimentación es el aprendizaje que uno se va dando cuenta de como, wow, yo era esta persona y en verdad no. O sea, toda mi vida he actuado, por ejemplo, de forma X y no es parte de quien yo soy. Entonces uno a través de esa experimentación va encontrándose a sí mismo. Interesante porque o sea, a través de la meditación, lo que mencioné antes, sentir mi estómago, que ha sido algo Mm. que me ha llamado mucho la atención. Bueno, yo hago clases a niños chicos, como ustedes saben, y me di cuenta en un momento que cuando yo le llegaba más a los niños, no estaba pensando solamente con mi cabeza, estaba pensando con mi cabeza y mi estómago al mismo tiempo. Mm. Y desde que me di cuenta de eso, he empezado a tratar de activar los dos al mismo tiempo, que es lo que yo siento que me trae al presente. Entonces, Mm. es muy bonito lo que me cuentas, porque es como, Confirma, claro, y lo confirma por otra vía, ¿cierto? Que eso claro, es lo bonito de esto, que hay sí, po, tantas vías claro, para llegar sí, a eso. exacto. Muy bonito. Como para compartir también, bueno, como Trini a mí me enseña a mí diseño humano, para mí fue muy, en ese sentido, confirmación cuando yo aprendí que yo era generador y que yo tenía que escuchar ese impulso, porque había muchos momentos en mi vida en que yo decía, no, esto no se siente bien, tengo que ir para acá. Y con el tiempo fui aprendiendo que eso es lo que quería hacer y que es lo que debía hacer. Pero era como algo que yo supe innatamente, que yo dije, no, es que tú tienes que seguir no tu instinto, porque es un poco dice, Intuición. mi intuición. Tengo que seguir mi intuición. Hay algo dentro de mí que me dice que sí y que no. Tengo que seguir eso. Y cuando lo escuché en el diseño humano, que me dijo que así yo debería estar tomando las decisiones, fue como, ah, ok, estoy correcto, voy bien. Y en eso yo creo que el diseño humano hace mucho de validación, juega un rol de validador, de muchas actitudes que uno tiene, muchas formas de actuar que uno tiene, que para otros puede ser visto como algo malo o algo equivocado, aprendes que no, ¿verdad? Mm. Y que tal vez tú tenías que comunicarlo de otra manera o que tú tenías que actuar de la misma manera y tener confianza, ¿verdad? Y educar a la persona, no, mira, yo hago esto, ¿verdad? Eh, lo cual es una forma distinta, es darte cuenta que muchas de tus formas de ser son, son nomás. Sí. Y no tienes que cambiarlas, son. Así actúas. Ujú. Ahora, Trini, tú mencionas mucho de soltar la mente, de Mm. dejarla ir. ¿Cómo haces eso? Mm. Soltar la mente, sí. Por eso el diseño humano, en todo lo que aprendas de él, te va a seguir diciendo, suelta la mente porque la mente es la casa donde viven tus miedos, donde vive tu condicionamiento. Cuando tu mamá, no sé, tu papá perdió el trabajo, estoy hablando así personalmente, por ejemplo. Mi papá perdió el trabajo y cuando mi mamá no solo decía, oye, no hay plata o hay que ahorrar, no es solo lo que uno escucha, sino la vibración que ella emanaba en ese año de mi vida. Eso creó un impacto en mis células y en mi percepción de la vida y de qué tan segura estoy yo, de cuál es mi relación con el dinero, todo eso. Entonces, si yo pienso, ya, bueno, estoy haciendo un curso, entonces ya lo voy a planear así para ganar la más plata posible y así, y lo voy a plantear con mi mente, estoy planeándolo desde ese espacio de esa niña que recibió esas creencias que no son verdad, porque la creencia es un pensamiento que seguimos pensando y
es solo una perspectiva, hay mil otras perspectivas. Entonces estoy como replanteando esa reprogramación que volvemos al principio, automática en mi vida. Y como que estoy haciendo de que pase lo mismo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, te dice no, la mente no, porque tiene todo eso, y además tus miedos y todo lo demás, entonces tu autoridad está en otro lugar. Entonces, por ejemplo, para no siempre solo hablar del generador, hay personas que tienen que escuchar su ego, que es lo que llamamos, no el ego así como en el mundo espiritual se dice, pero su centro del corazón, que tienen que escuchar siempre qué es lo que quiero en estos minutos, como qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, y tienen que conversar mucho con otra persona para tener claridad, por ejemplo. Entonces, al final, el diseño humano te sigue repitiendo eso de dejar la mente, y la forma de hacerlo fácil es que te dice tú tienes una estrategia y una autoridad. En el diseño humano hay 4 tipos de personas, o sea, todos los humanos del mundo se pueden separar en 4 tipos de personas, y cada tipo de persona va a tener una estrategia, y esa estrategia te da la información de cómo operar con el mundo que te rodea, y no tienes que pensar en nada. Entonces, es como la respuesta a tu pregunta es usar tu estrategia de autoridad. Usar tu estrategia de autoridad es decirle no a la mente, porque voy a escuchar, por ejemplo, al sacro, o voy a escuchar a mi centro del corazón. Entonces, y por eso es difícil, porque es algo que hemos estado haciendo toda la vida y que requiere de mucho para poder decondicionarlo, y el diseño humano te dice además que el proceso de decondicionamiento de una persona que está activamente trabajando con el diseño humano, usándolo para decondicionarse, demora 7 años, que es lo mismo que se demora el ciclo de que tu cuerpo se renueve en todas las células y como que empieces con un cuerpo nuevo. Entonces, literal, sacarte información de las células para poder volver a quién eres tú. O sea, la respuesta, en corto, es usar tu estrategia y tu autoridad. Sí, Feña. Wow, qué interesante eso de los 7 años. Sí. Yo creo que esto es como más falta de conocimiento de mi parte. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el ego? Porque me suena como si la mente es como más, como que la mente no es mala, creo yo, que es como nuestra capacidad de análisis. Y el ego, no estoy seguro de esto, nunca lo he investigado, y el ego puede ser más estas cosas que nos enseñaron, que no son necesariamente buenas para nosotros o que nos condicionan. Sí, la verdad es que sí, hay una confusión también de que yo debía haber clarificado, porque en el diseño humano hay un centro que es un chakra, que es el chakra del corazón, que se le dice el centro del ego. Entonces, no está relacionado a lo que nosotros pensamos como el ego cuando lo hablamos en el mundo espiritual del ego, que eso que queremos como no escuchar al ego, por ejemplo. Pero de todas maneras, la mente encapsula lo que tú dijiste, yo creo que está bien, encapsula todo lo que significa también el tener esta hermosa herramienta que nos sirve para usar, para, por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo ahora, de conversar y compartir conocimiento y aprender y analizar, y no solo como ese como file y banco de creencias limitantes que no nos permiten brillar también. ¿Puedo contestar lo de la mente y el ego? Por favor, por favor. Pero yo tengo una perspectiva que no sé si lo compartirán otras personas, pero que el ego es nuestra interacción con el mundo. El ego es el momento que yo digo yo soy Daniel. Entonces yo estoy interactuando contigo, ¿verdad? La mente es solo una herramienta, como hablaron. Pero el ego es siempre que interactuamos hacia afuera. Es la persona que es el sombrero que me pongo para interactuar contigo. Que no necesito usarlo internamente. Solo lo necesito cuando interactúo afuera. El problema con el ego es cuando interactuamos de algo que no soy yo internamente, ¿verdad? Que el problema es cuando el ego se lleva todas estas ilusiones que hablabas, ¿verdad? De lo que llevaste de tu mamá, de tu papá, de tu ambiente, todas esas creencias y pensamos que tenemos que actuar de una manera, ¿verdad? Ahí es donde el ego está equivocado. Pero el ego también es una herramienta.
O sea, cuando tú dices yo soy Fernando, mi nombre es Fernando, está bien, no estoy diciendo que soy mejor y nada de eso. Ahí es cuando el ego está usado de forma correcta. Exacto. Bueno, pero Y ahí es eso. podríamos entrar a decir que también algunos profesores de espirituales te dirían que igual ese yo soy Fernando ya te limita, porque Claro. yo soy sería. Que eso Sí, iba a decir, sí, que tu alma, no es Fernando, Claro, claro, pero tú estás usando tu ego para claro, interactuar en este es tu mundo, disfraz. entonces efectivamente te tienes que poner un disfraz para interactuar, ¿verdad? claro. Claro. Pero Entonces, nunca identificar que ese eres tu verdadero yo. Claro, porque eso también te trae todo, por ejemplo, el miedo a la muerte, porque si yo soy Fernando, entonces chuta, ¿qué va a pasar cuando me muera? Es como un miedo, pero sí, claro. es como imaginémonos que ya yo soy Daniel, pero de repente llega alguien y me dice, ¿sabéis que tú no eres hermano de Fernando y hijo de Carmen María y Felipe? Tú eres hijo de, no sé, de Ramón, de San Ignacio, de no sé qué, y tu nombre verdadero es Pedro. Me cagaron, Sí, ¿verdad? Entonces ahí es como hasta tu nombre puede causar ruido. Mm. interesante. Trini, muchas gracias. ¿Tienes algo que te gustaría compartir? Algunas palabras que te gustaría dejar con otras personas? Eh, algo de tu corazón, de otras personas que estén buscando. Mm. Sí, o sea que siento que lo más importante es escuchar la propia verdad, que siempre nosotros, cada uno de nosotros tenemos las respuestas que buscamos, cada uno dentro de nosotros, si bien las herramientas y los profesores y las personas de afuera nos pueden ayudar, nos pueden dar claridad sobre muchas cosas, siempre la respuesta está en mirar hacia adentro, así que ese sería mi mensajito. Muy lindo, y Sí, es un poco lo que estamos haciendo aquí, es por eso compartimos, porque Fernando y yo tendemos a ir mucho hacia la meditación y ni lo mencionaste, aunque sé que meditas, pero claramente eso demuestra que cada persona tiene su herramienta y su forma de ver la vida y su forma de experimentar y crecer. Así que concuerdo completamente con Ujú. lo que dices. Fernando, ¿tienes alguna pregunta última para Trini? O... quería simplemente mencionar que ustedes dos se conocieron en un centro de meditación Es y verdad. quería saber si querías compartir algo de eso, si es una Mm, circunstancia extraña o... mm. No, para mí hay como un sentimiento muy fuerte que nosotros estamos juntos por algo y en algún tipo de contrato creo que nos gatillamos en los botones perfectos que nos permiten a ambos expandirnos eh, y de todas maneras nuestra unión es espiritual. No sé exactamente qué significa eso, cómo funciona, si usamos realmente un lápiz para firmar un Mm, contrato en el más allá o no, pero de que se siente eso entre mm. los dos. Mm. Según el ayahuasca, eh, ella me causa la incomodidad que necesito para crecer y yo le causo a ella la Sí, incomodidad que necesito para crecer. sí. Interesante. Ujú. Bueno, y si la Trini no tiene nada más que decir, sí me gustaría decir que muchas gracias por estar acá y Ah, por lo que no, me has enseñado a mí. gracias a ustedes también, fue muy rico y grato conectar y conversar con ustedes. Gracias por la vulnerabilidad, muy Siempre. Muchas importante. gracias. Sí. Adiós.